Saludos, mi nombre es Edwin Camilo Morales y en esta oportunidad estaremos realizando la socialización de la experiencia de práctica pedagógica 1 del curso Práctica Pedagógica 1 de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En esta oportunidad se nos ha brindado el espacio para realizar la práctica en la institución educativa Manuel Elquín Patarroyo de la ciudad de Dos Quebradas. El grupo con el que hemos desarrollado la unidad didáctica ha sido el grado sexto, con edades entre 11 y 13 años. Es un grupo de 34 estudiantes y el área en la que hemos hecho la intervención ha sido matemáticas, además de asignaturas como estadística y geometría. Para el inicio lo que hicimos fue una observación en la que logramos tener algunos elementos presentes sobre intereses, condiciones, la naturaleza del grupo, las relaciones, cómo se llevan con los docentes, cómo se llevan entre ellos. Entonces hicimos algunos diarios de campo de observación sobre estos aspectos y además se diseñó un instrumento de caracterización que mostramos acá en la diapositiva, en el que se tuvieron en cuenta varios aspectos a encuestar con los estudiantes. Entonces se desarrollaron preguntas desde el punto de vista socioafectivo, creativo, intelectual, psicomotriz y artístico, y esto nos arrojó unos resultados que nos permitieron conocer un poquito más el grupo de estudiantes para saber con qué estrategias podríamos impactar de mejor manera este colectivo. Una vez desarrollada la caracterización, entonces ya teníamos un diagnóstico base para iniciar con una propuesta de unidad didáctica. La propuesta de unidad didáctica que se desarrolló, pues primero se había pensado sobre el trabajo con números racionales, con fraccionarios particularmente, y luego por sugerencia y solicitud también del docente titular del grupo, se hicieron algunas secciones. Las primeras fases fueron sobre estadística, geometría y también sobre operaciones con números naturales, sobre todo en el propósito que tenían en el grupo era el desarrollo de pensamiento matemático para la resolución de problemas. Entonces hicimos la intervención desde ese proceso. En la unidad didáctica que trabajamos, la unidad didáctica se propuso desde tres elementos base, que esa fue la propuesta de nosotros como estudiantes. Se nos presentaron algunas limitaciones en la institución con respecto al uso de herramientas tecnológicas, porque pues es una institución bien grande, es complicado hacer uso de la sala de sistemas. La sala de sistemas está destinada para dar tecnología e informática como una de las asignaturas. Entonces disponer de este escenario, de este espacio para otras materias era bien difícil, y más para hacerlo de forma constante, porque era semana tras semana en cada una de las clases. Estábamos desarrollando las clases martes y jueves, entonces era un escenario que no se nos prestaba desde la institución. Entonces lo que hicimos fue realizar un diseño desde la didáctica. Utilizamos la didáctica como herramienta. Lo primero que hicimos fue diseñar cada fase con momentos de clase definidos. Esto tenía un propósito desde la didáctica, que la enseñanza no fuera instrumental, sino que todos los actores dentro del aula, particularmente, pues nos hubiera interesado mucho involucrar otros actores, las familias, ¿cierto? Otros actores de la comunidad, pero en este caso solamente los actores desde el acto de enseñanza en el aula estén involucrados y sepan cada momento de clase cuál es el objetivo y cuál es su rol dentro de ese objetivo. Entonces por eso tenemos como base para nuestra propuesta didáctica determinados momentos de clase. Luego tenemos en una de los momentos de clase, que son las actividades
por procesos generales, la idea era impactar en todos los procesos generales que se nos proponen para el desarrollo del pensamiento matemático. No solamente quedarnos en la ejercitación, sino también trasladar las actividades a que puedan los estudiantes tener experiencias reales, ¿sí? De solución de situaciones, pero entendiendo el proceso que debía tener en cuenta para dar solución a esa situación problema. Bueno, y por último, pero no menos importante, fue el diseño didáctico de herramientas. Como no tuvimos la oportunidad de trabajar con herramientas tecnológicas, pues, herramientas tecnológicas desde la informática, computadoras y todas estas aplicaciones que ahorita tenemos que son muy precisas, muy prácticas para trabajar el objeto matemático. Entonces lo que hicimos fue desarrollar actividades con herramientas creadas por nosotros mismos, ¿sí? Con la que trabajamos también un poquito de manualidad y creatividad con los muchachos. Entonces ese era el tercer elemento clave de nuestra propuesta didáctica. Realizamos la aplicación de la propuesta, fueron 8 fases en las que están desarrolladas cada uno de las guías de la unidad, entonces eran 8 guías. La aplicación de la propuesta pues al final terminó siendo, pensemos matemáticamente, el objetivo general se tuvo que ampliar porque también trabajamos números naturales, entonces trabajamos con operaciones con números naturales, resolución de problemas y culminamos adentrándonos un poquito en los números fraccionarios y la idea era, sobre todo, antes que comprender todos estos conceptos o aprenderse estos conceptos, el objetivo era que los muchachos entendieran el significado, el sentido y las situaciones que requirieron de que se hiciera esta invención de números. Bueno, desarrollamos las clases, habían unas guías desarrolladas, en algunos momentos las guías se le entregaban a los estudiantes, en algunos la desarrollábamos de forma grupal, pero lo que sí siempre se entregaba a los estudiantes fueron los momentos de clase. Entonces los momentos de clase están descritos acá como el primer momento era lo que ya sabemos, luego se presentaba una nueva situación en la que lo que ya sabemos no era suficiente, se presentaban alternativas, el grupo daba soluciones posibles, mirábamos cuáles soluciones eran más aptas. Esto es un proceso que toma un poquito de tiempo y que muchas veces con el currículo ya establecido como lo tienen las instituciones no nos alcanzaba el tiempo. Luego pasamos a una conceptualización, o sea, se agrandaba ese primer espacio de conceptos que tenían los muchachos al iniciar la clase, luego se tenía que expandir con la nueva experiencia, luego se proponían actividades por procesos, actividades de ejercitación, de modelación, de comunicación, de resolución de problemas, ¿sí? Y al final teníamos una evaluación que era una evaluación del proceso, para ver en qué momento de clase habíamos acertado, en cuál momento de clase habríamos podido hacer algo diferente, en cuál momento nuestra actitud no fue la indicada o no cumplimos con el rol que se nos pedía desempeñar. Después de realizar la implementación de las fases, hicimos un registro de observación ya con una guía establecida en la que pretendíamos analizar los diferentes momentos, factores y actores que tuvieron lugar durante la aplicación. Para la sistematización, nos basamos como en 3 elementos claves para hacer la sistematización. Primero definimos los ejes de sistematización, que era como lo que nosotros, los elementos relevantes que queríamos extraer de la experiencia pedagógica. Tuvimos 3 elementos claves que fueron la guía de la sistematización. También hicimos una reconstrucción del proceso, lo hicimos a través de una reconstrucción histórica, como una renarración de lo que había pasado, e hicimos una reflexión de la experiencia. Esta reflexión de la experiencia, pues ya teníamos la base en los diarios de campo realizados y desde allí hicimos el análisis y la síntesis que nos condujo a una interpretación crítica de cómo se había desarrollado toda la experiencia. Bueno, después de realizada toda la experiencia pedagógica, que fue una experiencia muy enriquecedora, una oportunidad para que nosotros pusiéramos
en marcha y a prueba todas las teorías que habíamos analizado durante varios semestres anteriormente en pedagogía y que ya nos encontrábamos directamente con un grupo de estudiantes con situaciones particulares, con cuestiones de disciplina, de actitud, ¿cierto? Con gente que está dispuesta, gente que no. Entonces fue toda una experiencia poner a prueba nuestros aprendizajes y también la capacidad para replantear una planeación, porque pues llevamos una planeación establecida, bien pensada, diseñada, y muchas veces en el camino hay que hacer correcciones, modificaciones, ampliaciones, cambios. Entonces fue muy enriquecedora la experiencia. De ello, pues me gustaría resaltar tres conclusiones particularmente. Pues la primera es que lo que logramos fue sobre el pensamiento matemático, porque era nuestro objetivo con la unidad didáctica, era potenciar ese pensamiento matemático que creemos que ya los estudiantes tienen, o sea que no es desarrollarlo, sino más bien potenciar lo que ya está. Esto, la idea es que conduzca a una estructuración mental que no sea solamente intuitiva, sino que se entienda que requiere de análisis, de reflexión, de interpretación de los contextos, de interpretación de las situaciones, de que la comprobación empírica, la deducción, eso nos debe conducir a una conceptualización y a una comparación con lo que los demás también están viendo para así llegar a un concepto que sea válido, validado. Entonces no quedarnos solamente en el proceso de ejercitación. Yo creo que esa fue una de los impactos que pudimos lograr, aunque obviamente esto tomaría mucho más tiempo, pero es uno de los impactos que nos parece significativo resaltar, que los muchachos se fueron pensando que no solamente es la operación, sino que muchas veces es tan importante como el resultado son los procesos. Una segunda aprendizaje que nos parece importante resaltar, pues la permanencia de los estudiantes en el aula. Sin una dinámica clara, esto puede resultar en una verdadera catástrofe. Pero si la dinámica tiene si el estar en el aula, la permanencia en el aula, tiene una dinámica que puede ser promovida por el docente, pero que también los estudiantes pueden participar en ella, esto dinamiza la clase y los momentos de clase los podemos caracterizar y todos podemos participar en ellos y tener participaciones reales que impacten en el objetivo de aprendizaje que es al final el que nos ha situado a todos allí. Y un tercer elemento que nos parecería que también determina el impacto logrado es el que se da sobre la proposición de más espacios para la exploración de conceptos matemáticos que queda para la institución como sugerencia. Como nosotros tomamos la opción de trabajar material concreto para representar los objetos matemáticos, pues esto nos trajo grandes beneficios. Se incrementó en gran medida la motivación y la participación del grupo. Las conclusiones sobre las actividades incluyeron mayores argumentos y mayores evidencias, tenían evidencias de estos y seguridad al verlos comprobados con su experiencia, porque recordemos que estamos trabajando todavía con estudiantes que están cruzando esa línea que nos decía Piaget sobre pasar de operaciones concretas a hacer ya una comprensión abstracta de estos procesos. Entonces este elemento de la propuesta es muy interesante, aunque debería explorarse con mayor extensión para que las demostraciones de los diferentes conceptos, procedimientos y resultados en el área puedan ser mediados por la experiencia. Los aprendizajes alcanzados que aportan a nosotros bueno, nosotros como potenciales maestros en matemáticas, como futuros licenciados, pues todos yo creo que parte de la reflexión y confrontación. Entender que no hay hechos en educación, sino que hay experiencias, ¿sí? Y una experiencia, si bien puede haber sido relevante y significativa en un contexto, en otro puede no serlo. Entonces, siempre tenemos que estar en esa reflexión y confrontación constante. ¿Esto a qué nos lleva? Primero a una autorreflexión, primero a pensar sobre nuestro propio actuar. Y nuestro actuar pues tiene muchas bases, tiene bases pedagógicas, bases didácticas, bases científicas desde el área puntualmente. Entonces, primero es esta autorreflexión. La reflexión sobre la acción.
mientras estamos en las circunstancias, yo creo que también es importante la repentinación, o sea, de actuar de forma repentina sobre un hecho en el momento en que lo entendemos y actuamos adecuadamente sobre él. El reconocimiento de los contextos, lo que decíamos ahorita de que no todos los contextos, no sobre todos los contextos se puede actuar de la misma forma o con los mismos propósitos o sí, con las mismas estrategias. Entonces, ese reconocimiento de contextos, y bueno, todo esto nos debería conducir ahí lo escribimos como los conceptos, concepciones y teorías educativas pedagógicas que dialogan con las prácticas pedagógicas. Si bien nosotros empezamos como docentes a tener una tendencia hacia una línea pedagógica y didáctica, hay que reconocer que es un campo bastante amplio, muy enriquecido, que debemos dejar de estar demonizando algunas veces algunas cosas, como por ejemplo el hecho de los aprendizajes memorísticos, que se volvió como diabolizado y es útil, puede resultar útil dentro de contextos determinados. Entonces el aprendizaje naturalmente tiene que ser significativo, tiene que construirse, tiene que ser participativo, tiene que ser democrático, pero tenemos habilidades que no deberíamos desconocer, como la memoria, es una habilidad importante. Entonces, no separarnos de todas las posibilidades que nos ofrece la pedagogía y la didáctica, que son nuestras herramientas base, todas las situaciones que nos puede permitir la enseñabilidad de nuestra área y así lograr los objetivos de aprendizaje, potenciar las capacidades de los estudiantes, que es nuestro objetivo primordial. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.